Saludos para todos los amigos de nuestro canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Punta Catalina, la gran planta eléctrica, la planta de los problemas, presenta un problema nuevo. Resulta que un senador del PLD acaba de denunciar que esta administración del cambio está comprando a sobreprecios el carbón de Punta Catalina y que además este carbón no tiene la calidad que se requiere para que esta planta pueda operar con eficacia y con eficiencia, que es la mayor productora ahora mismo de energía, ¿no?, que tiene el país, y que incide mucho en la calidad del servicio y en los precios que paga el pueblo dominicano por este importante servicio. Ahora bien, este senador de este partido de oposición que fue gobierno durante 20 años, 16 de ellos de forma interrumpida, nunca denunció, mientras ellos estaban en su gobierno, esas mismas cosas que se hicieron también de compras a sobreprecio en Punta Catalina y también de carbón de mala calidad, porque es muy bueno hacer oposición sobre bases irreales y sobre bases politiqueras. Esa planta llena de problemas. Se dice inclusive que muchas de las piezas que le colocaron no eran originales, que eran piezas usadas, y que por eso los continuos fallos que está presente en el servicio. Esta administración no ha tomado la debida responsabilidad de aclarar esas cosas y más bien se focalizó en entregarle la planta o en quedarse con la planta junto a un grupo de oligarcas de esas familias privilegiadas del país. Punta Catalina, que el actual gobierno la evaluó en $2.500 millones cuando mandó el famoso fideicomiso que el país le tumbó de manera precisa y fuerte, que iban a entregar, iba a ser un robo vulgar de esa planta. Pero resulta, se dice, que realmente la planta anda por más de $4.000 millones y que originalmente una empresa china con amplia experiencia en este tipo de construcción la evaluó alrededor de $1.000 millones, $1.200 millones, pero inexplicablemente se la entregaron a una empresa, Odebrecht, que nunca había construido una planta, con un socio local y otra compañía extranjera que tampoco tienen experiencia en eso. Fíjense cómo van las cosas, en contra del pueblo dominicano, que es quien ha pagado esa planta, porque le negaron el financiamiento precisamente por las anomalías que se vieron en el proceso de adjudicación de licitación, donde un par de agentes económicos aquí se ocuparon de presentar empresas fantasma para que ganara esa que estaba siendo licitada. Fíjense cómo van las cosas por ahí. Este gobierno, que lo que ha tratado es de, como dije anteriormente, de entregarle la planta o entregársela a grupos de privilegiados, de los cuales forma parte el gobierno en todo su sentido, pues no aclara las cosas, no rebate, ¿no? Y este tema de Punta Catalina va a ser un tema vital en la próxima campaña, porque tanto los politiqueros que están aspirando desde la oposición a derrocar a este gobierno por la vía electoral, claro y preciso, ¿no?, como las figuras que pudieran surgir de nuevo cuño, ¿no?, personas nuevas que puedan inscribirse como candidatos, este tema va a estar en la palestra. Eso no lo despinta nadie, eso viene por ahí. Fíjense que últimamente se han incrementado los apagones. Se dice que esta planta de Punta Catalina, porque son dos plantas, cada una están operando con menos de la mitad de los kilovatios que deben de producir. Parece que hay un fallo ahí,
otro fallo, porque no hace mucho tiempo que hubo un fallo, donde hubo que gastar un dineral para reparar esa planta, que no se sabe quién lo invirtió, si fue el gobierno central o si fueron aquellos que aspiran a quedarse con ella. Pero como hemos dicho anteriormente, usando carbón de mala calidad, que no es el que dice el reglamento de esta planta, tarde o temprano va a explotar. También es importante resaltar que un conocido y aventajado empresario extranjero radicado en el país del área de la energía le recomendó al pasado presidente que no se metiera en esa planta de carbón por los problemas que tiene el carbón, los altos costos que está experimentando, por los problemas ambientales que tiene. Fíjense que los dueños de la tierra, que primero la arrendaron, se colocaron 4.7, 4.8 millones de dólares anuales de resarcimiento por el daño ambiental que ese humo, ¿no? Ese carbón, ese rocage que emite esa planta le iba a hacer a sus plantaciones agrícolas en las cercanías. De hecho, la planta se construyó en una plantación agrícola que luego se vendió por metro, el metro más caro de la historia de este país, mientras que por Sanssouci pagaron centavos. El gobierno tuvo que pagarle a ellos muchos millones de dólares, que es otro tema que tendrá que ser revisado en un futuro gobierno si es que el país logra tener un gobierno integrado por personas honestas, capacitadas y nacionalistas. Fíjense cómo hay los problemas con esa plata de todo tipo, que no terminan. Y como les dije, hay un problema con la generación. La generación se ha caído, está muy por debajo, nadie explica ni dice el por qué. El famoso Ministerio de Energía no dice nada. Quien la está dirigiendo, que es una figura que todos sabemos, el del fideicomiso, está al frente ya de eso. Y unos socios que tiene también, muy cuestionados, que son los que están comprando ese carbón grado a grado, sin licitación, sin nada, sin cumplir los requisitos, a empresas de un país muy poderoso, a quienes le dieron esas contratas desde el gobierno pasado para que su gobierno apoyara tanto al que pasó, que finalmente lo sacaron, como a este que está ahí. Fíjense cómo están las cosas, ¿no? De delicadas y de complicadas. Otro problema, otro escándalo. AstraZeneca, la firma internacional que primero contrató el gobierno dominicano para la entrega de las vacunas, mediante un procedimiento que se hizo de ley de emergencia, por el cual no hubo que licitar ni nada de eso, se le dio de grado a grado, pero llegó una denuncia desde Alemania de que aparentemente hubo comisiones por debajo de la mesa con la compra de estas vacunas. Se le dio un avance de unos 8 millones de dólares. Resultó que nunca entregaron las vacunas en el plazo que se contrató. Se dice que hay una cláusula también de que nadie puede alegar nada en caso de que ocurriera algún tipo de inconveniente físico o de enfermedad. Pero ahora resulta que el gobierno dominicano dice que no va a aceptar las vacunas faltantes, porque hay vacunas que no se le han entregado todavía en 2 años, y que es posible que se vaya a un arbitraje internacional. Estos arbitrajes internacionales son muy complicados, porque los hacen en países donde pertenecen los dueños, los accionistas de ese tipo de emporios internacionales. Además, buscan todos los periquitos habido y por haber, y habría que hacer una consulta técnica, si el país pudiera ir a un arbitraje internacional sin haber cumplido con los estamentos legales de compra establecidos en el país. Este problema de AstraZeneca se dice que está siendo estudiado, archivado por los partidos llamados de oposición, y que también va a ser un tema de campaña electoral, y que en caso de que este gobierno pierda el poder en el 2024, quienes participaron de ese proceso van a ser sometidos a la justicia. Fíjense cómo va la cosa. Fíjense lo complicado que es este problema de AstraZeneca.
de gente que no cumplió ni con la calidad ni con la entrega. Hubo varios países inclusive del exterior que les revocaron los contratos, pero parece que ahí sí podían hacerlo porque no habían cosas extrañas en esos contratos. Aquí sí las hay, porque esos países desarrollados tienen mucho cuidado, esos que compran, y esos funcionarios y presidentes y ministros, en meterse en líos. Pero acá, en una república bananera, eso es una norma, es un pan nuestro de cada día. Vamos a ver qué pasa, ¿no? También con este lío de AstraZeneca. Dicen las cifras oficiales, que crece el número de dominicanos que trabajan por cuenta propia. O sea, cada día más dominicanos engrosan el tamaño, entran a formar parte de la economía informal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no hay empleo. Y lo que tenemos son de muy poca calidad, de muy baja remuneración, que ha traído como consecuencia que casi 3 millones de dominicanos se vayan a vivir al exterior, y que otro grupo importante, se dice que el 70% de la economía dominicana es informal, porque no hay empleos. Quien dice el modelo neoliberal que tiene que crear los empleos, el sector privado no lo hace. Y lo que está haciendo es importando mano de obra extranjera del país vecino, de Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, desplazando a los dominicanos y colocando a gente que salen huyendo de sus países por los graves problemas sociales, políticos y económicos que tienen, mientras mandan a los dominicanos para la economía informal. Por eso es que está creciendo tanto la gente que trabaja por cuenta propia. Y ahí están. Salga y camina por un barrio de la capital. Y hasta por los lugares ya de clase alta. Para que vean esas plazas llenas de negocios y de cosas. Muchos de los cuales no se saben cómo se mantienen porque las ventas son muy bajas. Pero en los barrios sí. Lleno. Todas las calles, las cuadras llenas de negocios de sobrevivencia. De todo tipo. De todo tipo. Y esta es otra materia pendiente para un próximo gobierno, si es que logramos tener un presidente honesto, dominicano, nacionalista, capacitado, que vaya a trabajar en favor de los mejores intereses de la nación y del pueblo dominicano, y no de los grupúsculos económicos que están dando banquetes, saqueando la nación, esclavizándola, en contubernio, en complicidad con esos llamados agentes económicos que tenemos, y esos politiqueros que han sido presidentes y ministros en las últimas 4 o 5 elecciones, que nos llevan por la crisis más grave de todo el territorio republicano. La Escuela Nacional sigue las graves deficiencias. Ahí tenemos el lío de la huelga indebida de los maestros, pero vaya a ver la calidad de la enseñanza que estamos ofertando. Vaya a ver el aprendizaje de nuestros niños que perdieron 2 años con la pandemia, con un asunto de enseñanza a distancia, ¿no? Donde la mayor parte de los niños no podían porque no tenían la electricidad o el equipo, y los que les dieron no servían, porque los recursos de ese 4% que se dio para la escuela se han ido en laterales, en colaterales, mejor dicho. Escuelas, construcciones, compra de terreno, desayuno escolar, ropa, zapatos, mochila, todo en eso que se han ido en negocios. Mientras tanto, graves deficiencias de los profesores, aulas sobrepobladas, una tan extendida que no ha funcionado, que eso no sirve para nada, en fin, un desastre con nuestra escuela. Una pena, pero eso es lo que tenemos, esa es la realidad. La triste realidad que nos afecta es esa de verdad. No hay otra cosa que decir en ese sentido. Otro alto dirigente del PLD pasa a la fuerza del pueblo. Pero este es un caso especial, porque a este se le acusa de haber traicionado a su partido, de convertirse en testigo de cargo contra un dirigente de ese partido que está preso de manera indebida, porque ese individuo no tiene peligro de fuga, ni mucho menos. Puede ser mandado a su casa y que se presente cuando tenga que necesitar una audiencia o algo, aparte de que está muy enfermo. Pero también dicen que este dirigente que se pasó a la fuerza del pueblo realmente es un representante
de una de las poderosas familias que lo insertó en el PLD. Meteóricamente ascendió y ahora lo colocan en la fuerza del pueblo, porque ya ellos se están posicionando, porque entienden que las elecciones van a ser entre el cambio que tenemos de Luis Abinader y el candidato que ellos escogieron, el de la fuerza del pueblo, que sacó apenas un 4.5% y que se ha estado recibiendo aportes de muchos PLDistas que entienden que quieren volver al poder y se están pasando de una barrera a otra, pero que no van a tener el porciento, porque esa fuerza del pueblo también está cuestionada. Ese que la dirige es el principal responsable de recibir fondos de narcotráfico, de permitir el incremento del narcotráfico, del saqueo vulgar que se hizo con las empresas del Estado, COLDE, CDE, la Corporación de Electricidad, los muelles, los aeropuertos. Todo eso se lo llevaron. Y ese fue el responsable, Sanssouci, los tucanos, muchísimas cosas. Bueno, pues ese individuo anda ahora vendiéndose como un profeta. Y lo están aupando las fuerzas económicas que entienden que ese es un candidato, más el que está, ellos van a seguir, como se dice, subido en el palo. Esa es la realidad. Eso está pasando aquí en ese sentido ahora mismo, muy delicado. Otro tema que está en la palestra, que ha llamado mucho la atención, es un yate turístico ruso que está anclado en un puerto local. Muy extraño, ¿no? Que estos oligarcas rusos, dueños de este yate, sabedores de que lo están persiguiendo por todas partes, la Unión Europea y los Estados Unidos, hayan venido a recalar a la República Dominicana. Y sobre todo a un muelle privado, ¿no? Propiedad de una familia que todos sabemos quién es. Muy, muy extraño que esta gente arriesgara esa inversión de más de 400 millones de dólares, uno de los yates más grandes del mundo, cuyo alquiler se dice, no sabemos si es cierto, que es de 3.5 millones de dólares semanales, se alquila con fines turísticos. Pero ¿qué pasa? Que los organismos de inteligencia norteamericanos, los Homeland Security, la CIA y todo eso, se dieron cuenta, ¿no? Y como se dice, vinieron y se tiraron y tienen un proceso de incautación de este yate, que como dije, muy extraño que haya llegado aquí, porque parece que desde hace mucho tiempo, no solamente ahora, esos oligarcas rusos tienen importantes inversiones en el país, tanto en la banca como con grupos empresariales. Y parece que uno de esos grupos empresariales le aseguró que podían venir al país, que ellos le garantizaban, ¿no?, su estancia feliz y tranquila aquí. Supuestamente vinieron a abastecerse de combustible, de comida, de cosas de esas, ¿no? Y cuando iban a salir el viernes pasado vino el problema de que los americanos se tiraron y tienen un proceso de incautación. Esta es la realidad de lo que pasa con este yate. Se dice también, aunque eso no lo he podido confirmar, que ese yate también estaba metido, implicado en asuntos de inteligencia rusa, que también parece que habían instalado equipos de vigilancia electrónica sofisticados de inteligencia, y que esa es otra de las causas también por la cual los americanos se le tiraron y lo tienen retenido tratando de encontrar. Hay muchas cosas ahí que la gente no sabe, pero estamos en una guerra fría, que ya es caliente en la zona de Ucrania y que es caliente también en los aspectos de inteligencia, de contrainteligencia y sobre todo económico. Una gran problemática a nivel mundial, con una tremenda crisis, y este yate es parte de eso. El país, el gobierno, ¿no?, tomando en cuenta lo que es nuestra posición geopolítica, está cooperando con el gobierno de los Estados Unidos como debe de ser, porque no tenemos nada que nos ligue a la Federación Rusa, pero sí fuertes nexos con la nación hermana norteamericana, y ningún gobierno, ni este, ni otro que venga, ni el que pasó, se va a dar el lujo, ¿no?, de ponerse en contra de un país que es nuestra nación hermana, como dije, nuestro principal socioeconómico y el principal elemento geopolítico de toda la región. Esa es la realidad. Problemas entre Arabia Saudita,
los Emiratos Árabes y Estados Unidos. Resulta que la actual administración del presidente Joe Biden ha estado realizando intentos muy serios de reconciliación con el gobierno de Irán, de aprobarle el programa que tienen nuclear, que los iraníes dicen que es para electricidad, pero que todo el mundo sabe que están fabricando bombas atómicas para tirárselas a Israel y quién sabe al resto del mundo. ¿Qué pasa? Que Irán es un país líder de la secta chiita musulmana. Arabia Saudita y los Emiratos son suníes, enemigos a muerte. Y entonces se han disgustado con los americanos por ese apoyo que le están dando. Y por eso esos países árabes sunitas han cerrado filas con Israel, que tampoco está contento con el gobierno norteamericano. Y están apoyando por debajo de la mesa a la Federación Rusa, a países como Pakistán, como la India, como China, con los cuales están estableciendo fuertes nexos que parece que van a dejar de lado mientras dure esta administración demócrata de Joe Biden a los Estados Unidos. Eso es parte de los serios problemas que tenemos también ahora mismo. Muy delicados, muy delicados. Otra cosa. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania volvieron a comenzar. Están reunidos en Turquía, en Estambul. El gobierno turco, su presidente, está metiendo todo el brazo, como dicen, para ver cómo consigue, ¿no? Un alto al fuego, un cese de esa guerra que ha creado tantos problemas. Turquía, que tiene nexos muy profundos con Rusia, pero también con Ucrania, está mediando. Se dice, ¿no?, que de los puntos sometidos ya hay 5 que son de común acuerdo. Ahora bien, hay un punto muy delicado, que es que el presidente de Ucrania dice que no cede 1 metro de terreno. Y los rusos dicen que se van a quedar con toda la parte rusa de Ucrania, que es la parte este, sur, incluyendo hasta la ciudad de Odessa, parte del norte. Parece que van a tratar de dividir, si es que hay un acuerdo, a Ucrania en 2, y si no, parece que Rusia va a controlar por lo menos esa parte y lo va a llevar a ser parte de la Federación Rusa, porque como he dicho otras veces, hay un problema muy serio étnico y el gobierno de Ucrania se opone, pero cada día los rusos lo destruyen más y más esa nación y van con su programa de destruir al ejército ucraniano y destruir el programa de nazificación que tienen, que ya prácticamente han acabado con ese batallón Azov que tenía en esa ciudad de Mariupol, que ha sido destruida. Y fíjense cómo está eso. Mientras tanto, esa crisis tiene al mundo, como hemos dicho, a un pelito, como dicen, a un puntito, ¿no?, de una guerra nuclear que desbarata el planeta. Aunque se dice que eso se ha ido disipando porque ya hay diferencias entre los europeos con los mismos americanos por los problemas energéticos. Países que no aguantan ni la escasez del petróleo, ni los precios que tienen, ni aguantan un rompimiento como quieren los americanos con ese gas de los rusos, que es el más barato, es el más eficiente, el que le llega más rápido. Ojalá que todos estos conflictos, ¿no?, que todos estos oligarcas y todos estos politiqueros y magnates puedan ponerse de acuerdo y evitar, ¿no?, parar ya esa guerra, para que ese pueblo de Ucrania no siga perdiendo más vidas, y el ruso, que ha perdido muchas también, pero sobre todo Ucrania, que está siendo destruido como nación, con una pérdida tremenda de toda su infraestructura productiva, de sus empresas, aeropuertos, muelles, viviendas, centros educacionales, médicos, que se han utilizado por sus tropas como punto de avanzada. En fin, un lío muy grande, un lío. En Perú, otro problema muy serio. Ha fracasado el segundo intento por parte del Congreso de Perú de remover, de quitar al presidente de Perú. Es de la segunda vez que lo hace. No pudieron alcanzar la votación necesaria. La derecha peruana quiere hacerse del poder a como de lugar, porque no permiten que un cholo, como le llaman ellos, un indígena, sea el presidente de ese país, ni que esos indígenas tengan la mayoría en el gobierno.
Alegan que han cometido muchísimos errores, parece que el hombre no tenía la preparación que se necesitaba, pero en fin, están tratando de dar un golpe de Estado constitucional. Ese otro país que está al borde de una guerra civil, porque esos indígenas que tienen conciencia étnica no van a permitir ya que le quiten el gobierno. Ya están cansados de pobreza, de miseria, de indigencia, de abuso, de maltrato de una derecha europeizada, corrupta también, sin vergüenza, que ha hecho muchísimas diabluras ahí, y que ahora quieren sacar a ese presidente como de lugar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque la crisis en el Perú va a seguir. Y ojalá que no se llegue al espectro de una guerra civil, que no le conviene a ese país, ni le conviene a América Latina, porque entonces van a aparecer los miles o millones de refugiados, gente que va a salir huyendo por otros países, como ha pasado ya con otras naciones, como es el caso de Venezuela también, y el caso del de Haití. América Latina no aguanta más problemas. Finalmente pedirle al Eterno, como siempre, su bendición para toda la humanidad, para que todos estos problemas terminen, para que venga el bienestar, el progreso de la raza humana, y también para nuestro país, que mande ángeles de luz, que nos ayuden a salir adelante. A los amigos del canal, como siempre, a pedirle que nos ayuden, que nos apoyen, suscríbanse al mismo, pídenle a sus amigos que se suscriban dándole un clic, donde dice suscribirse en rojo a la derecha, al fondo, y otro a la izquierda donde dice like. Seguiremos así tratando de mejorar nuestras entregas, tanto en la parte de contenido como en la parte técnica, como lo hemos estado venido haciendo. Será hasta nuestra próxima entrega.